Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Iniciando una nueva semana. Así mismo estamos estrenando nueva semana, ya a ley de semana y media para acabarse este mes de junio que va rapidísimo. Y entramos entonces en un proceso de receso, porque durante el mes de julio no tendremos el programa habitual, ya que las hermanas de Fátima tienen su formación permanente anual. Y el obispado oficialmente cierra sus servicios. Y algunas instancias diocesanas durante el mes de julio, como es el centro catequístico también. Correcto. Pues vamos adelante. Vamos entonces a poner toda esta semana en la presencia del Señor, ¿verdad? Uniéndonos todos en esta etapa de la unidad con la oración. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y San Luis Gonzaga. Patrón de los jóvenes. Joven jesuita que murió precisamente sirviendo a la caridad durante la peste que hubo en Europa. Él, sirviendo a los enfermos, se contagió y murió. Algo así como el COVID. Que nos ayude también a ser discípulos misioneros. Continuamos entonces compartiendo con todos ustedes este camino que llevamos ya varias semanas sobre la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Esta tercera parte tiene 3 capítulos. Ya iniciamos la semana pasada el segundo capítulo que lleva por tema la comunidad humana. Primer capítulo fue la dignidad humana, ¿verdad? Y este capítulo pues será la comunidad humana y nos decía el 1877. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Entonces el hombre no vive aislado, vive en comunidad, vive en familia. Por eso los artículos que estamos viendo, que ya iniciamos la semana pasada y continuaremos esta semana, pues tenía que ver, el artículo primero era sobre la persona y la sociedad, descubriendo en primer lugar su carácter comunitario, es decir, el carácter comunitario de la vocación humana. En segundo lugar, la llamada a la conversión que se da en la sociedad. Capítulo segundo, o mejor dicho, el artículo segundo, la participación en la vida social. Y ahí veíamos, ¿verdad?, como un primer momento, la autoridad y luego veíamos el bien común. En este segundo artículo, también la responsabilidad y la participación. Y decía el 1917... Con el que se concluye esa parte para entonces hacer el resumen y pasar al cuarto artículo. Dice, corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar, con razón, que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean siempre capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Así pues, hay una misión que tiene la autoridad, que es la de reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. Confianza y servicio. Además, esa participación comienza por una educación y por una cultura. Esa cultura de sentirnos realmente responsables. Podemos entonces, citando al Concilio Vaticano II, pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellas personas, hombres y mujeres,
que seamos capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Es decir, darle sentido a la vida. Si esto se pierde, nos hundimos. Vamos entonces al resumen, ¿verdad?, de este segundo artículo. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Así pues que la fuente de la autoridad es Dios, y de Él dimanan, se derivan todos los servicios que se realizan desde la autoridad. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. Porque la guía, la orienta, hace que progrese, hace que realmente avance. Si no hay esa autoridad, esto sería ciertamente un caos. Es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. Entonces volvemos a lo mismo, Dios es el fundamento de todo. Dios le ha dado esta fuerza, esta autoridad, este mandato al ser humano. El ser humano vive en comunidad, por lo tanto, se funde en la naturaleza humana y vuelve a su origen. Es cíclico, ¿no? Sale de Dios, pasa al hombre, el hombre sale, se realiza, vuelve a Dios y así sucesivamente. La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo, debe emplear medios moralmente aceptables. Y la famosa frase, el fin no justifica los medios. Hay que tener mucho cuidado con los fines que nos ponemos. Entonces nos dice aquí que se ejerce la autoridad si se aplica a la prosecución del bien común. Todo lo que va en favor del bien común. Si va en contra, no favorece. Por eso, para alcanzarlo, debe emplearse medios moralmente aceptables. No puede usar una cosa que es para evitar un mal, pues yo le corto la mano. Por poner un ejemplo exagerado, ¿no? Sí. Yéndonos así. No, esto no. Hay que ver de qué forma podemos ayudar sin mutilar, sin destruir, sin hacer daño. La diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal que promueva el bien de la comunidad. Entonces no nos podemos abanderar con un partido, con un estilo, sino que todo lo que busque el bien común debemos promoverlo y motivarlo, aunque no sea según mi forma de ver o mi forma de pensar, ¿verdad? No es una cosa que yo la impongo, sino que tiene que nacer siempre de la búsqueda del bien común. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Volvemos a lo mismo, orden moral, garantizar condiciones de ejercicio de libertad. No es a la brava, no es forzando. Así no podemos gobernar, así no podemos dirigir hacia el bien común. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. ¿Cuál es su propia perfección? Llegar a la felicidad. Esa felicidad se logra en la medida en que estamos capaces de amar. Y esa medida de amor está en la búsqueda del bien común. Y dale con lo mismo. El ciclo. El bien común comporta 3 elementos esenciales. Primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Segundo, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Así que el respeto y promoción de la persona, sus derechos, prosperidad o desarrollo de esos bienes espirituales y temporales de la sociedad, y como fruto la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Si no se dan estos 3 elementos, no estamos buscando el bien común. La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Eso se fundamenta en la dignidad humana. Y por eso todo lo que va en contra de la dignidad humana destroza el bien común. Y todo lo que promueve el bien común dignifica la dignidad humana.
Cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Por ejemplo, un trabajo. Desarrollamos trabajo, pero si eso va en contra de la dignidad, infravalorándose, por ejemplo, condiciones para trabajar en un lugar donde no hay ventilación o donde no hay luz suficiente, va en contra de la dignidad de la persona. Donde no hay limpieza, donde no hay aseo, esos elementos, y máxime, si no se le paga lo que se le tiene que pagar. Justo, claro. Volvemos. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. Promover y defender, ¿quién? El Estado. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional. Por lo tanto, hay normas que trasvasan, salen incluso de la nación, del pueblo, y son internacionales porque nos ayudamos buscando el bien común de toda la humanidad. Es ascendente: persona, familia, comunidad, pueblo, nación, mundo, humanidad. Pasamos entonces, ¿verdad? Continuamos en este caminar, vamos al artículo 3 de esta segunda parte, ¿verdad? Que estamos hablando de la comunidad humana. La justicia social. Así que entonces estamos viendo los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia según el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando uno conoce la doctrina, entonces entiende por qué hay que tomar acción o por qué hay ciertas manifestaciones o ciertas expresiones que los miembros de la Iglesia hacemos, sean los pastores de la Iglesia o sea el pueblo fiel. Persona y sociedad, que nos lleva entonces a descubrir el carácter comunitario de esa vocación humana. Segundo, participación en la vida social. Tercero, el bien común. Y así sucesivamente. Ahora vamos al artículo tercero. Y ese artículo tercero es el de la justicia social. Vamos a ver qué se entiende por justicia social, porque mucha gente habla sin fundamento, ¿verdad? De oídas, y no está claro en la doctrina. 1928. Del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el capítulo segundo de esta tercera parte que estamos reflexionando. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Entonces hay un sano crecimiento. Punto de partida: justicia social. La sociedad asegura la justicia social. Le corresponde entonces a la sociedad asegurarla. ¿Cómo lo hace? Cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones. Entonces, permiten ¿a quiénes? A las asociaciones. ¿A quién más? Y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. A cada uno lo que le es debido según ¿qué? Su naturaleza y su vocación. Por eso, la justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Eslabón de una gran cadena. Un eslabón más, la justicia social. ¿De dónde dimana? Primer punto. El respeto de la persona humana. Siempre igual. Partimos de la persona humana. La justicia social siempre está en bien de la persona humana. Y como veíamos en el primer capítulo y en el segundo, y ahora en el segundo capítulo, ¿verdad? Esa persona humana a imagen y semejanza de Dios. Por eso volvemos al que es principio y fin. Sí. Que diría San Ignacio, principio y fundamento, Dios. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Esa dignidad trascendente es porque parte de Dios, brota de Dios, nace de Dios. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. Así que la persona representa el fin último de la sociedad. ¿Cuál es el fin último de la sociedad? La persona humana, que está ordenada al hombre. Si la sociedad tiene que estar ordenada al hombre, ¿en qué? En la búsqueda del bien común.
La defensa y la promoción de la dignidad humana nos ha sido confiadas por el Creador. Esa es parte de nuestra vocación. Dios nos la ha confiado, por lo tanto, cuando yo defiendo y promuevo la dignidad humana, es porque siento el mandato, la misión que Dios me ha dado. Y de las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Por lo tanto, riguroso y responsablemente, nosotros tenemos que defender derechos de hombres y mujeres en cada coyuntura histórica. Esto es importante, que no es lo mismo 2000 ¿qué? 2021. Al 1840. Correcto. Y a veces estamos sacando y nos olvidamos que hemos evolucionado. Y hay cosas muy interesantes. Piensen ustedes en la esclavitud, como eso ha sido. Ahora estamos con lo de la defensa de la vida, esa lucha que tenemos, ¿no? En defender la vida de la persona, aunque haya matado a otro, no tenemos derecho a quitarla. Evoluciona el pensamiento. Correcto. Y esto a veces nos hemos quedado en categorías o en líneas de acción pasadas, olvidándonos que tenemos que ir creciendo, desarrollándonos, evolucionando. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos, son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Entonces, estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ellos. ¿Cuáles son? Los que se derivan de su dignidad de criatura. El derecho a la vida, por poner uno. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Una bomba de tiempo se destruye. Y esto es interesante, porque a veces no nos damos cuenta de las repercusiones que trae. Miramos lo inmediato y no miramos el conjunto. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Cuando un gobierno tiene que sacar a los militares a la calle, por poner un ejemplo, para poner orden, algo no está funcionando. Es decir, si el derecho a la protesta implica que yo no me pueda manifestar en libertad, claro, si nos exageramos y empezamos a destruir, pero claro. A veces esta violencia se genera porque ha sido la represión tan grande que es como una bomba, y una bomba de tiempo explota. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. ¿Ven? La Iglesia entonces recuerda estos derechos. Por eso ustedes ven que hay declaraciones que hace la Iglesia en ciertos momentos. A veces dicen, ¿por qué no hablan de esto? Porque hay que esperar y hay que ver cómo se evoluciona. La Iglesia cree por encima de todo en el diálogo, y por eso siempre invitamos a la mesa del diálogo, a buscar una conversación donde, mirando los puntos de vista distintos, lleguemos a acuerdos, lleguemos a ¿qué? A concordancia, lleguemos a un consenso, no a una imposición. El respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Léalo otra vez, hermana, porque eso es un principio importantísimo que nos ayuda entonces también a sentarnos en por qué a veces tenemos que tomar ciertas decisiones. Este es el numeral 1931. El respeto a la persona humana supone respetar este principio. Entonces hay un principio, para que usted entienda lo que quiere decir respeto a la persona. ¿Cuál es este principio? A continuación dice. Que cada uno, sin ninguna excepción. Cada uno, sin ninguna excepción. No importa si es grande o es pequeño, si es gordo o es flaco, si es hombre o mujer, si está sano o está enfermo. Mirando su capacidad, cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. Como otro yo.
No le hagas a otro, dirá el Evangelio, lo que no te gusta que te hagan a ti. Con la vara que midas serán medidos. Cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Cuidando en primer lugar de su vida. Por eso, si uno está en un acto de violencia, se encuentra en un acto de violencia, un ejemplo, y ha buscado todos los medios, y en un momento determinado las cosas se ponen tan violentas que atentan contra su vida, usted tiene derecho a defenderse. Es el derecho a la vida, ¿no? Y de los medios necesarios para vivir dignamente. Por lo tanto, la comida, por poner un ejemplo, la salud. Entonces, a veces hay luchas que hay que tomarlas, asumirlas, porque si no, no se respeta el derecho de la persona. Y a veces somos inconscientes. Eso no me toca a mí. Y las consecuencias se verán más tarde. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. La razón, el corazón del hombre está herido, lo habíamos visto en un texto del Evangelio de San Mateo, ya lo habíamos comentado anteriormente. Es decir, lo malo sale del corazón del hombre. Entonces, es bonito decirlo, es el ideal que queremos, pero a veces hay fricción, hay tensión. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. ¿Cómo lograr superar las situaciones? Cuando yo te veo a ti como mi prójimo, como mi hermano, como el otro, no el otro, sino como otro yo. Veo en ti a mí. A mí me veo en ti. Entonces no somos iguales. Y cuando yo vivo eso, entonces no voy a querer mal para el otro porque no lo quiero para mí. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Si te das cuenta, estos principios que se van enunciando resuenan en la carta que el Papa ha escrito últimamente, Fratelli Tutti. Es una catequesis explicativa de estos principios que estamos viendo del catecismo. Entonces la gente, que eso está sacando el Papa que está diciendo ahora. Lea, estudie el catecismo y se va a dar cuenta que el Papa en su magisterio lo que hace es ampliar, catequizar y explicar. Y eso que usted dice, padre, es interesante, y voy a partir un poquito de la experiencia de los niveles de formación cuando los participantes, ¿verdad? O los agentes de pastoral hacen el curso sobre la doctrina social y la doctrina de la iglesia, ¿no? Se dan cuenta, entonces cuando se le hace la pregunta, ¿qué entiendes ahora? ¿Cómo podría? Ahora estoy más claro y entiendo por qué la iglesia actúa de la manera que actúa en los momentos que debe actuar, pero el desconocimiento nos hace juzgar. Críticas infundadas que se olvidan de que la iglesia va a defender los derechos de la persona, que es lo que hace Jesús. Correcto. El Evangelio está plagado de ejemplos de esto. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón a las ofensas. Fíjate qué interesante, ¿no? Aunque se equivoque, aunque me ofenda, eso implica que yo, por encima de todo, perdono. Porque respeto tu dignidad. Respeto el derecho que tienes a equivocarte y no te juzgo, no te condeno, no te rechazo. Sí, lo veíamos la semana pasada en la lectura, ¿verdad? Del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Lo extiende. Antes era a los tuyos. Jesús dirá, si haces eso a los tuyos, ¿en qué te distingues? Eso lo hace todo el mundo. Ama a tus enemigos. Ahí está la cosa. Ahí cambia. Ahí viene el reto. Ahí viene la aventura. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Como una frase de San Agustín, odia el pecado, pero ama al pecador. No rechaces a la persona. Lo que hace lo puedo rechazar, pero eso que yo rechazo no me debe llevar a mí a maltratar a esa persona, porque esa persona es el otro yo. Pausamos
y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Este mes prácticamente hemos empezado el Catecismo de la Iglesia Católica en el tercer capítulo, ¿verdad? La tercera parte, que es la vida en Cristo. Y nos encontramos en el segundo capítulo de esta parte, ¿verdad? Y estamos en el artículo 3, sobre la justicia social. Y nos dice que la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido, según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Léalo otra vez para que se nos meta entre ceja y ceja, porque algunos como que no están claros de esto de justicia social. Muy bien. La sociedad asegura la justicia social. La asegura, es decir, le da carta de identidad.
cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Por eso toda asociación tiene una visión y una misión. Si eso no se respeta, se está violentando. Y esta parte de esta justicia social la estamos viendo desde el respeto de la persona humana, ¿verdad?, que acabamos de compartir, y que ahora pues vamos a continuar dando otro pasito. El respeto a la persona humana. El respeto a la persona. Si es persona es humana. A su No hay dignidad, ¿verdad? no hay personas perros. Aunque algunos los tratan así. Como decía el 1931 en el numeral, el respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Si yo considero, pongo el ejemplo del aborto, que el niño que se está gestando desde el momento de la concepción es persona, no lo puedo destruir. Por eso es que nosotros luchamos en contra del aborto. Si yo considero que esta persona crece, se desarrolla, ¿verdad?, produce para la sociedad, pero después entra en un proceso de debilidad, de enfermedad, degenerativo, eso no quiere decir que deje de ser persona. Está limitada. Por eso nosotros no avalamos la eutanasia, la muerte de los enfermos, de los ancianos terminales. Y esa dignidad nos la dio Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es que le mutilen, que le maltraten, que le dañen su dignidad, porque luego ¿cómo, verdad, se puede caminar en la sociedad, se puede hacer vida si nosotros hemos dañado esa dignidad, esa obra creadora de Dios? Fíjate, a veces uno escucha, fulano de tal me faltó el respeto. Y entonces uno se pone objetivamente, sin pasar juicio, a analizar en qué le faltó el respeto, porque le dijo una palabrita y se sintió tan pisoteado en su dignidad, porque lo trató. ¿Por qué se llega a eso? Pues porque no se considera a la otra persona como otro yo. ¿Me diría yo eso a mí mismo? Y por eso cuando yo no permito que una persona me trate así, ¿por qué es? Porque yo siento que me faltaron el respeto. Es una pregunta que hay que hacérsela con... ¿Será acaso que tú te faltas el respeto hacia ti mismo? Y generalmente lo que el otro me dice es tan una verdad, tan como un castillo de grande, y me hiere o me ofende porque me está diciendo las verdades, y me cuesta a mí aceptarlo. Por eso, para cuidar al otro, hay que cuidarse uno primero, porque tú estando bien, tú estando estable, pues puedes hacer estable a los demás y cuidarlo también. Cuando yo paso juicio sobre otra persona es porque estoy mirando en esa persona algo mío. Lo que la famosa palabra, te estás proyectando. Es interesante que a veces no lo pensamos, por eso el Evangelio del domingo nos decía, ¿verdad? Detente, cállate, en medio de la tormenta, del ruido, ¿no? La barca que se zarandeaba, y el Señor se levanta y dice, cállate, haz silencio, detente, haz una introspección y te darás cuenta por qué te has sentido tan ofendido o ofendida. Interesante. Por eso es importante, ¿verdad?, dentro de este momento que estamos compartiendo sobre la justicia social, ese respeto de la persona humana. Respetando entonces a la persona humana, pasamos a un segundo momento que es la igualdad y diferencia entre los hombres. Igualdad y diferencia. Curioso, ¿eh? Dos términos. Vamos a ver qué significan. Creados a imagen de Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto,
de una misma dignidad. Fíjate cuántas veces aparece la palabra todos. Ujú. Todos los hombres poseen una misma naturaleza cuando habla de la creación. Todos son llamados a participar de la redención y todos gozan de una misma Dignidad. 3 veces, pero 3 veces en que enfatiza aspectos distintos. Creados a imagen del Dios único, dotados de una misma racional, todos los hombres y mujeres poseen una misma naturaleza, y un mismo origen. De Dios nacimos y a Dios retornamos. Rescatados por el sacrificio de Cristo, ¿qué dice? Todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos, cuidado con ser excluyentes, porque Cristo ha venido para la salvación de todos, y nosotros nos encanta excluir. Y por último, todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. desde la creación y desde la redención, todos tenemos una misma dignidad. Por eso cuando yo lucho por los derechos de las personas, lucho por los que están bautizados y por los que no están bautizados, por los que son cristianos y los que no son cristianos, los que creen y los que no creen, porque una persona no crea no quiere decir que yo, que creo y he descubierto que Dios es la fuente de la vida, no lo considere a él criatura de Dios, hijo o hija de Dios. Hermano. Pero fíjate que lo de la hermandad brota en Jesucristo, pero el punto primero es que hemos sido creados a imagen. Por eso dice, todos poseen una misma naturaleza. En Cristo todos hemos sido rescatados. Por eso la sangre de Cristo cubre los pecados de toda la humanidad. Esto se ritualiza en unas palabras: sangre derramada por todos, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, por muchos. ¿Para qué? Para el perdón. Lo crea o no lo crea, ha sido redimido. Esta es la grandeza del amor de Dios, que es para todos y todas. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Igualdad. Dignidad se deriva de su dignidad y de los derechos que dimanan de ella. Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación de los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivo de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Fíjate que es importante superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discrimen. ¿Discrimen en qué? En los derechos fundamentales. Como tú no eres de mi pueblo, no tienes derecho a eso. Cuidado. Eres parte de la humanidad. Y como parte de la humanidad tienes derecho. Por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, la vacuna. Hay gente que le niega el derecho a la vacuna a pueblos más pobres, más necesitados. De todos. Y por eso nos llama tanto la atención que un bien que es común, haya gente que no acabe de tomar conciencia de que la vacuna es importante para resolver el problema del COVID. Entonces, si tú no te vacunas, ¿estás atentando contra qué? Contra ti primero y atentas contra el otro, contra tu prójimo, contra la persona que tienes a tu lado, la vida de los que te rodean. Y esto es terrible y hay gente que no. O sea, el miedo los está paralizando, la desconfianza. El no entender los procesos. Y por mala información tomas una posición que puede hacerte daño a ti y a los que te rodean. Y a veces esta mala información, a veces son hasta mensajes subliminales, ¿verdad? Que van ocultos y que no nos ayudan, porque tal vez podemos sentir miedo, ay, es que se murió, o es que le dio una trombo, o es que esto. Mira, en algún momento nos puede pasar algo, ciertamente, pero por encima de todo la salud, por encima de todo, ¿verdad? Ese bien común que queremos para que nuestro pueblo pues se pueda unir, para que tú puedas compartir con tu familia, para que puedas estar entre los tuyos. Y para que vuelva a una nueva normalidad según las circunstancias que nos toca. Continuamos. 1936. Al venir al mundo,
El hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Por lo tanto, cuando uno llega al mundo no lo tiene todo. Necesita de los demás. Mira, una cosa tan sencilla como la pasta de dientes. Usted, pues, para poderse lavar los dientes necesita de los demás. Necesita de alguien que haga hecho y lo inventó, lo procese, lo fabrique, lo lleve a su casa o al colmado, usted lo compre, usted lo adquiera, lo empaquete. ¿Saben la cadena de personas Que ha estado involucrada en este proceso. tan sencillo como lavarte los dientes? O el jabón, por poner una cosa sencilla. O el jugo que te tomas. O el café que te encanta tanto. O el pan. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar los alimentos, por muy sencillos que sean, la ropa misma, estamos todos interconectados, nos necesitamos los unos a los otros. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de la riqueza. Los talentos no están distribuidos por igual. Vamos a leer esto otra vez porque es interesante. Una afirmación. Al venir al mundo, ¿verdad? El hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de la vida corporal y espiritual. Por tanto, no tienes todo, ni en lo espiritual, ni en lo corporal. Nos necesitamos unos a los otros. ¿Verdad? Por eso necesitamos de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres. Hay una afirmación, entonces, hay diferencias, esto es cierto. Y estas diferencias tienen que ver con... Por lo que se refiere a la edad. A la edad, no es lo mismo un muchacho de 15 años que un joven de 25, que un joven adulto de 40, que uno de 50 o de 70. Es decir, la edad te da que unas habilidades propias. El muchacho es más corretón, más juguetón, el joven es más ágil, el adulto canaliza su fuerza, el anciano mayor, ya coge la cosa con un poquito más, y el viejo, pues tenemos que coger la cosa con calma, ¿verdad? Pero unos a otros nos vamos ayudando. Por eso, entonces, con la sabiduría del anciano, la fuerza del hombre mediano, la agilidad del joven y la alegría del niño, funciona todo. A las capacidades físicas. ¿Ves? A las aptitudes intelectuales o morales. Hay personas que tienen unas aptitudes intelectuales que nos ayudan, ¿no? Desarrollan, inventan cosas. Otros con su virtud. Sí, unos a otros nos vamos ayudando, ciertamente. A las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar. Pues yo tuve la oportunidad de estudiar, fui a la universidad, tengo una carrera, o saqué una profesión, o me quedé en mi casa haciendo, pero tiene unas habilidades que otros no tienen. Porque hay gente que estudia mucho y no sabe cambiar una bombilla, ni freír un huevo frito. Entonces, nos ayudamos, nos complementamos. Hay gente que tiene habilidad para hacer una ecuación matemática dificilísima. Y hay otro que tiene la habilidad de que con 4 hojas te prepara una ensalada o un florero. Y eso embellece. Entonces, unos a otros nos complementamos. A la distribución de las riquezas. Lo mismo, ¿verdad? Dice, los talentos no están distribuidos por igual. Unos tienen 4, otros tienen 3, otros tienen 2, otros tienen 1, depende. Si lo entierras, ahí te quedas. Ahí te quedas estancado. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios, para que interactuemos. Que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particularmente comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Léalo otra vez, hermana. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios. Entonces, las diferencias pertenecen al plan de Dios, no es un error, no es una equivocación, es parte del proyecto de Dios. Que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita. Que recibas de otro lo que yo necesito. Por ejemplo, si tengo catarro, necesito de otro que me recete. Necesito de otro que me prepare la receta. Necesito de otro que haya producido la receta. ¿Ves? La píldora esa que me tengo que tomar, la aspirina. Necesito quien me la recete, quien la haga, quien me la venda.
incluso del agua como me la voy a tragar. Correcto. Y si ¿Para estoy qué? encamado, que me la lleve Correcto. a la habitación. Reciba del otro, ¿verdad?, aquello que necesite, y que quienes disponen de talentos particularmente comuniquen sus beneficios a los que lo necesitan. Comunican sus beneficios a los que lo necesitan. Por lo tanto, siempre en función de los vulnerables, débiles, pobres y necesitados. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, A ser generosos. a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Nos ayudamos, nos motivan. Interesante, dedos de la mano, distintos, diferentes, pero unidos, con funciones distintas para el bien del ser humano. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas, dándoles a todo, a uno todas, o dándole a este una y al otro otra particular? Voy a repetirlo. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas, o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel que viva fe, que viva una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Este es un diálogo que tiene Santa Catalina de Siena, ¿verdad?, desde la experiencia de la oración con Dios. Vamos a leerlo otra vez, un texto precioso que, dicho o leído y meditado poquito a poco, nos da ciertamente unas claves. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas, o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. Señor distribuye según quiere y desea. ¿Por qué? Es lo que tenemos que descubrir. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad. Y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario. Porque si no se encerraría en sí mismo. Seríamos egoístas, nadie hablaría con nadie. Para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de participar la caridad unos con otros. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. ¿Cómo se demuestra o se descubre una persona egoísta cuando dice yo no te necesito, yo no necesito de nadie, yo me valgo a mí mismo? Error. Yo tengo todo lo que necesito. Yo tengo de todo y no me falta nada. Te falta todo. No se da cuenta que le falta todo. Sí, está encerrado en sí mismo, en su castillito. Y claro, Madre Dominga decía, no solo a los hombres pobres hemos de evangelizar, sino a los ricos pobres. ¿Por qué? Por la pobreza espiritual. Tienen lo material, pero lo espiritual les falta. Esa capacidad de amar y amar como Jesús, con generosidad, oblativamente. Existe también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres.
están en abierta contradicción con el Evangelio. Sí que hay también desigualdades y son escandalosas. Por eso uno a veces se queda estupefacto. Lo vemos en el Evangelio. El rico Epulón y Lázaro. Un ejemplo claro. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. ¿Cómo le explica entonces la Iglesia? Concilio Vaticano II nos dirá, leemos este texto. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. Igual dignidad. Esto exige que luchemos, que busquemos la forma de llegar a una situación de vida más humana y más justa. Que todos tengan derecho a una vivienda. Y en esa vivienda tengan lo indispensable. Un techo, una casa digna. No con lujos, algunos podrán tener lo mejor, pero por lo menos tener un lugar, un espacio. Comida, alimentación. No grandes banquetes, pero por lo menos lo indispensable para sostenerse y así sucesivamente. Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. Se opone entonces a la justicia social comunitaria, a esa equidad, equilibrio, a esa dignidad de la persona humana y por lo tanto a la paz social, local y sobre todo internacional. Son palabras profundas que merecen ser reflexionadas con serenidad y con calma. Pero hasta aquí nos trajo el tren de hoy. Así que lo tenemos aquí y les invitamos a que lo puedan releer con calma en sus hogares y sobre todo pedirle al Señor esa capacidad de entender y comprender la justicia social en clave de doctrina de la Iglesia Católica. Por eso le vamos a pedir a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.